Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me gustaría tocar un tema en particular. Ya habíamos hablado en algún otro momento sobre el proceso de duelo, el proceso de dejar ir, de despedirte en esta ocasión, y por algunos comentarios que he recibido, algunas solicitudes, algunos puntos que me han hecho favor de llegar gracias a la confianza que me han brindado. El día de hoy me gustaría hablarles sobre el proceso inevitable de partir, pero desde el punto de vista del proceso o del punto de vista del personal de salud. ¿Por qué el personal de salud? Porque sobre lo que he escuchado me doy cuenta que hasta el momento está subestimado. Hasta el momento pensamos que finalmente están ahí porque es parte de su trabajo, porque es parte de sus funciones, porque es algo que tienen que hacer, y sin embargo nos olvidamos que son seres humanos y que sienten y que les duele y que todo este proceso para ellos también está resultando ser muy complicado. Parte de lo inevitable, este proceso de transición no es otra cosa más que la humanización del personal de salud. La humanización o el proceso del buen morir, para lo cual ellos están más que preparados. Sin embargo, es muy complicado que puedan tener como todo el tiempo del mundo para dedicarse a un solo paciente. Sin embargo, les puedo garantizar por experiencia propia que lo hacen, que se toman el tiempo para ver a cada paciente. Sin embargo, la carga de trabajo que tienen es tanta que para ellos es muy difícil poderse sentar en los pies de la cama de cada paciente y preguntarles si hay algo que pueden hacer por ellos. Tenemos que entender y comprender y darles la oportunidad y darles el beneficio de la duda que están haciendo su trabajo y que lo están haciendo de la mejor manera posible. El proceso de transición, como lo habíamos manejado, bueno, pues es inevitable. El proceso de el buen morir para ellos no es otra cosa más que no solo hacer su trabajo, no solo llegar, ver, recibir pacientes, ver qué lista de pacientes tengo, qué patologías tienen, cuál es el tratamiento a recibir. Es mucho, mucho más trabajo que eso. Y yo espero que este video lo puedan comprender, lo puedan analizar y lo puedan compartir. Y después de que lo escuchen, puedan ver al personal de salud de una forma mucho, mucho más distinta y con un poco más de empatía. Los conocimientos y las experiencias compartidas en cuanto al personal de salud son muy variadas. No significa que no les interese lo que está sufriendo el paciente, o no significa que no les importe lo que está padeciendo su familiar afuera, sino que la carga de trabajo que ellos tienen dentro y su prioridad es ver por ese paciente. ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que se escucha de los familiares? Que bueno, pues al personal no les interesa. El mayor de los mitos, y creo que es el más triste que hasta el momento yo he escuchado dentro de las salas de espera o en las entradas de los hospitales, es que pues finalmente ellos llegan, hacen su trabajo, es un número más, es un paciente más, no tiene familia o no tiene un nombre. Sin embargo, para ellos es mucho más complicado que eso. ¿Por qué? Porque son quienes están en todo momento con sus familiares, son quienes están en todo instante cuidando la estabilidad, la salud
y el bienestar de su familiar. Sin embargo, así como tienen ese paciente, tienen 10 más. Para ellos, lo más importante es la preservación del bienestar y la vida de ese paciente. Y aún así, hemos tenido casos de personal de salud. No me voy a enfocar a médicos, a enfermeras, a trabajadoras sociales en particular. En general, el personal de salud dentro de una institución, todos, les aseguro que en algún momento se sientan a hablar con su familiar, se sientan a hablar con su paciente, aun cuando quizá esté en un proceso de sedación, quizá puede no estarlos escuchando, quizá está consciente pero no puede expresarlo. Les puedo asegurar que en cada una de las áreas existe alguien que no solo se preocupa por el bienestar de su familiar físicamente, de salud, sino también viendo la parte emocional. Me pareció muy lindo hace poco sobre un enfermero que grababa videos y después se los mostraba a sus familiares, o alguien más que leía cartas que les hacían llegar para que se las leyeran a sus familiares y que ellos sintieran un poco de apoyo. Ese mito en particular me dio un poco de tristeza y de nostalgia, porque la realidad de las cosas es que pensamos que los médicos no son otra cosa más que máquinas, o el personal de salud para el cual fueron contratados, llegan, hacen su labor y se retiran. Pero la realidad es que son seres humanos que sienten, son seres humanos que cada vez que se les va o que trasciende un paciente, sienten frustración, sienten enojo, sienten dolor y sienten que ese tratamiento que realizaron quizá no fue el correcto. Sin embargo, todos y cada uno de ellos están haciendo desde lo que les toca el mejor, la mejor de las labores. Entonces, les quiero pedir hoy que este video lo puedan transmitir para que se tome un poco de conciencia respecto al trato que están recibiendo los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo, personal de aseo e higiene que en todo momento están tratando de que su familiar esté en las mejores condiciones y aún así se acercan para preguntar si su familiar necesita algo, si ese paciente necesita una postura distinta o si le está molestando algo o necesita alguna ayuda en particular. Los médicos también sienten dolor, los médicos, el personal de salud, las enfermeras, trabajadoras sociales, insisto, sienten mucha frustración, pero también sienten miedo. Miedo a que al término de su jornada, al término de de las funciones que realizan, pues tienen una vida y tienen que volver a casa. Entonces ahora viene el miedo de contagiar a sus familiares, de poner en riesgo lo que ellos más aman, que es su familia, el que si vuelven a casa a lo mejor ellos ponen en riesgo eso, eso que ellos más aman, que es el cuidado de casa. Si la familia no está saliendo y él o ella por alguna razón, por trabajo, por necesidad, porque tienen una profesión, porque tienen una vocación, tienen que seguir saliendo, el volver a casa y exponerlos también genera preocupación, también genera angustia, además de haber perdido durante su jornada tantas y tantas y tantas y tantas vidas. ¿Por qué lo repito? Porque he tenido comentarios de compañeros trabajadores de la salud donde me dicen es que durante mi turno
6 pacientes, 7 pacientes, 8 pacientes en una jornada de 8 horas. Quiero que por un minuto tengamos y recordemos esta parte de la empatía, donde a pesar de que son trabajadores de salud y que están preparados y que están capacitados para realizar todas y cada una de sus funciones, siguen siendo seres humanos, y para ellos esto sigue causando frustración y sigue causando enojo y sigue causando miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría? Mucha comprensión para con ellos. No pueden estar saliendo y entrando para dar informes, no pueden estar arriesgándolos a ustedes como familiares afuera. Están implementándose las llamadas telefónicas para dar informes, tienen todo tipo de pacientes y además ellos también se están poniendo en riesgo. El equipo de protección con el que ellos trabajan no es fácil tenerlo encima y tener la mascarilla y tener el cubrebocas y tener el overall donde se protegen y tener durante toda su jornada ni siquiera la posibilidad de no sé, realizar una función como la más sencilla, como para ir al sanitario, porque también se están exponiendo. A veces no comen. Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría? Un poco de comprensión para ellos. Están en las mejores manos, confianza para con el personal de salud, están haciendo lo mejor que pueden, y si su familiar desafortunadamente trasciende, agradezcan. El agradecer nos libera, el agradecer nos brinda esa tranquilidad de que ya no se debe nada, de que esa persona hizo hasta lo más posible por ayudar a nuestro ser querido. Sin embargo, su familiar debía o ya tenía que trascender. Es el mismo miedo que sienten ellos, el mismo dolor que están sintiendo ustedes, es el mismo que sienten ellos cada vez que uno de sus pacientes trasciende. Que es una sugerencia al término de la guardia, es esta exclusivamente para el personal de salud. Tomarse 5 minutitos con su jefe en turno, con el personal que los está dirigiendo. 5 minutos son más que suficientes, donde podamos sentarnos y en 5, no te lleva más de 5 minutos, donde primero poder agradecer el tiempo que vivimos con esta persona, la oportunidad de haberlo apoyado, agradecer las enseñanzas que nos dejó, el poder perdonarnos a nosotros, quizá ese sentimiento de que no pudimos hacer nada más por ellos, sin embargo, era su momento de trascender. El miedo de que si yo me retiro y me voy a casa puedo contagiar a mi familia. Darnos la oportunidad de dejar en esa área laboral, en ese espacio, en ese piso, en esa guardia, todo ese sentimiento que nos está generando angustia, y saber reconocer el trabajo que cada uno realizó desde el área y desde las funciones que les tocaron hacer. Reconocer el trabajo que nosotros realizamos, las funciones que nosotros realizamos y la ayuda a quien se la pudimos haber brindado. Agradecernos a nosotros, agradecerles al paciente que ya trascendió y agradecerles a la divinidad. Insisto, a la divinidad significa al ser en el que ustedes crean, en la energía que ustedes crean, el que por alguna razón se encontraron ustedes en ese momento con ese paciente que ya tenía que partir. Son ejercicios súper sencillos, súper básicos. Son 5 minutos a lo mucho lo que ustedes puedan realizar, lo que puedan realizar con su equipo de trabajo o realizarlos a solas
o su jefe en turno, sentarlos en, en ese tiempo y sobre todo, y lo más importante, intercambiar experiencias. Las experiencias nos sirven para tomar en cuenta las opiniones de los demás que si bien nos van a ayudar a aportar la forma en la cual ellos lo estuvieron trabajando o cómo lo están manejando. Yo sigo a sus órdenes, les agradezco infinitamente. Espero que esto les ayude, que esto lo puedan pasar a otro tipo de áreas. Este video en particular me lo pidió una trabajadora social a la que quiero muchísimo y espero que les sirva muchísimo y que al término de esta cuarentena y que ya podamos salir, nos podamos volver nuevamente y acudir a las instituciones de salud donde ustedes se encuentren y continuar con estas conferencias. Pero ahora, para ustedes como personal de salud, para saber cómo, pues cómo manejaron este proceso de duelo. Les agradezco infinitamente, les envío un enorme abrazo y saben perfecto que sigo a sus órdenes. Fue un placer haberlos escuchado y haber hablado con ustedes. Les envío un abrazo.